no podía ser de otra manera, también teníamos que recorrer la ciudad autónoma de Buenos Aires, una de las ciudades, dicen, y doy fe que es así, más lindas del mundo. En el día de hoy elegimos para recorrer el Paseo de la Cisterna. En este lugar se llevó adelante una construcción y se terminaron encontrando con que había elementos que llamaban la atención. Por lo tanto hubo una alerta. En esta alerta se dieron cuenta que todos estos elementos que habían encontrado eran arqueológicos. Y en el día de hoy les vamos a contar a quién pertenecían y qué es lo que significa este lugar. Gracias, Eva, por habernos recibido. Entiendo que estuviste en parte de lo que fueron las excavaciones y la recuperación de todos los elementos arqueológicos. Contame un poco cómo fue todo esto. Bueno, nosotros somos del Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología del Gobierno de la Ciudad. Sí. Y somos órgano de aplicación de una ley nacional que es la Ley 25743. Esta ley es una ley de protección de restos arqueológicos y paleontológicos que tiene un representante en cada provincia y para la ciudad recae en nosotros. Como parte de nuestro trabajo, nosotros recorremos las obras y a medida que arrancan obras en la Ciudad de Buenos Aires, les acercamos una cédula de notificación. Nosotros tenemos mapeado la Ciudad de Buenos Aires con lugares que tienen un alto potencial arqueológico, medio y bajo, ¿sí? Este lugar, que es el casco histórico, por supuesto que tiene un alto potencial de tener hallazgos arqueológicos, así que cuando comenzaron las obras aquí en Moreno 550, apenas vimos el cartel de obra, nos acercamos y les dejamos una cédula de notificación. Y bueno, después apenas empezaron los trabajos de remoción de tierra, apareció lo que nosotros conocemos hoy en día como la cisterna, que fue la estructura más grande y sigue siendo única hasta el momento, por lo menos no hay otras publicaciones, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de toda la región. Es una cisterna de agua que recolecta agua de lluvia y que tiene 8 metros de alto por 7 metros de diámetro. ¿Cuáles son todos estos elementos o qué significan estos elementos que tienen en exposición? Bueno, estos elementos nos cuentan la historia de ocupación del sitio. ¿Qué significa esto? Sí. Que este sitio fue ocupado por 300 años, ¿sí? De manera consecutiva hasta el año 1970, en el cual está la última construcción, que estaba muy venida abajo, se tira abajo eso, se hace una capa de asfalto y se construye un estacionamiento a cielo abierto que permanece así hasta el año 2017. Esto permitió que se selle el sitio arqueológico, ¿sí? Y que nosotros podamos recuperar gran cantidad de material. Además de la cisterna, hubieron otros 21 pozos, que eran cisternas más pequeñas, pozos de basura, letrinas. Son pozos de agua. Pozos de agua, ¿sí? Y las letrinas son para serían como las cloacas. Sépticas, exactamente. Como cloacas. Y también pozos de basura, ¿sí? Todo eso era muy común entre el siglo XVII y el siglo XIX, hasta que son prohibidos después. Y bueno, todos estos materiales forman parte de esa colección de más de 15.000 objetos que se rescataron entre orgánicos e inorgánicos, y de menor a mayor nos van contando la ocupación del sitio, que arranca en el año 1700 aproximadamente y finaliza en el año 1970. Claro, como representantes de esta época nosotros podemos encontrar cerámicas mayólicas. Sí. Entre las mayólicas no solo tenemos españolas, sino también tenemos portuguesas, de Alcora, mexicanas. Toda esta vajilla, nada de esto se produce acá, ¿sí? Todo esto viene importado desde España, con lo cual el costo de esta vajilla es altísimo. Imagínate que nosotros tenemos que hacer el pedido, esto tiene que llegar en barco hasta España y los alfares los hacen uno por uno y después tiene que volver. En el camino no tiene que haber piratas, no se tiene que mover el barco y llega recién nuestra vajilla. Por lo tanto, estamos
ante la presencia de una familia de alcurnia, de una familia con algún tipo de poder económico para poder adquirir este tipo de vajillas. No quería preguntar, pero sí, me acerqué, leí y son pipas. Son pipas, sí. Las pipas de caolín fueron muy utilizadas. Nosotros acá tenemos 3 tipos. Tenemos las pipas de caolín, después tenemos una pipa de terracota y una pipa de cerámica negra bruñida que en la de terracota podemos asociarla a una tradición local, la de negra puede estar asociada a una tradición africana y estas son totalmente europeas. Si seguimos el recorrido, Si seguimos avanzando en el tiempo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos ya con la ocupación del matrimonio Rosas Ezcurra. ¿Por qué decimos nosotros esto? En arqueología es muy importante el contexto de hallazgo de los objetos, porque un objeto, por ejemplo, este plato que dice Federación o Muerte o Viva la Federación, podríamos pensar si estamos dentro de la ocupación Rosas Ezcurra o puede ser que lo hayan adquirido de sus abuelos, digamos, de una casa, de un regalo. De una herencia, sí, podría llegar a ser. Entonces, esa leyenda no nos dice que estamos en ese momento. Ahora, cuando nosotros encontramos toda esta vajilla junta en un mismo lugar, ¿sí?, que corresponde estratigráficamente, que además nosotros desplegamos todo eso en las mesas de conservación y restauración y empezamos a ver que todo es rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco y no hay otro color, entonces decimos, bueno, sí, sin lugar a dudas estamos en este momento y no en uno anterior ni en uno posterior. ¿Sí? Por eso es muy importante en arqueología el contexto arqueológico, tener en claro todo ese contexto. Y en el contexto que vos me estás contando, ¿se supone que fue un lugar ocupado por Rosas? Esta casa perteneció a la familia Ezcurra, ¿sí? Sí. O sea, acá vivieron los abuelos de Encarnación, ella nació en este lugar y luego cuando se casa con Rosas, ellos vienen a vivir acá, Rosas le compra a su suegra la propiedad y también los terrenos linderos, y él no solo vivió acá, esto no solo fue un centro de hogar, digamos, familiar, sino que también fue un centro político, porque sus 3 gobernaciones él las desarrolló desde este lugar. ¿Los elementos que encontramos eran parte también, como vos decías, del matrimonio o ya estaríamos en otra época cuando seguimos avanzando? Todos estos elementos pertenecen a la misma época y nosotros podemos ver que tenemos, bueno, porcelanas, todos los dorados son en oro, tenemos piezas muy exclusivas como esa que está ahí arriba, que es un ticat, que ¿Qué significa eso? Es para almacenar hebras de té o jengibre. Como te decía, esta no solo fue una casa familiar, sino un centro político, con lo cual era esperado que se recibieran visitas tanto del país como extranjeros y que también hubiera regalos ceremoniales, con lo cual eso puede haber sido un regalo. ¿Algún obsequio? Entero, solamente le falta el tapón, ¿sí? Después tenemos la mesa, lo que se ve, la vajilla, que ya estamos en toda una loza inglesa, vinos franceses, porcelana de Indias, y después tenemos lo que no se ve, digamos, que también tiene detalles de alcurnia, tenemos perfumes franceses, tenemos potes de ungüento. Serían como los envases, digamos, esto para explicarlo de alguna manera. Son los envases. Y tenemos nuestras vasinillas o pelelas, ¿sí? Que también vienen todavía, son de loza, pero son, por ejemplo, esas floreales pintadas a mano. Cada una de esas está pintada a mano. Y las rojas, también en concordancia con toda esta época, son de una técnica que se llama impresas por transferencia. Tenemos tónicos para la salud, que pues son para curar la tuberculosis. Esto hoy en día nos parece común tener remedios en nuestras casas, pero la verdad que en esa época no eran tan comunes. Algunas personas podían adquirir. Y tenemos estos frasquitos muy exclusivos, que acá empieza una técnica nueva, que es el desarrollo del vidrio prensado, y nos permite, el vidrio prensado lo que permitió fue hacer cualquier forma que nosotros quisiéramos. Entonces vemos que hay una iglesia, una virgen, un arpa, por lo que nosotros estuvimos investigando, podríamos llegar a decir que son para dosis personales de agua bendita, por ejemplo. O sea, todo en esta casa tiene algún detalle de algún tipo de explicación y relato en cuanto a la época. Pasando por toda esta historia que vos me estás contando, después terminaron encontrando, a ver, elementos más comunes, más típicos, más masivos. Y a medida que nos vamos acercando en el tiempo y también van cambiando los usos de la casa, vamos encontrando elementos que nos son más familiares. Claro. ¿Cierto? Bueno, cuando Rosas cae y todas sus propiedades son expropiadas en 1852, este lugar pasa a tener diferentes, se empieza a subdividir y pasa a tener diferentes usos institucionales. Acá funcionó correos y telégrafos, la Casa de la Gobernación de la provincia por un año, la Escuela Modelo Catedral al Sur.
Y también la arqueología nos refleja a través de las materialidades ese tipo de uso. Por ejemplo, yo te digo que acá funcionó la escuela modelo Catedral al Sur, y encuentro todas estas bolitas, encuentro cañoncitos de juguete, que es un cañón que es de marca Goliath y era de fabricación nacional, trompos, pizarras para escribir, que serían como las tablets de esa época, Sí, con sus una especie de lápices. pizarrón individual, podríamos decir, Exactamente, algo los similar había a eso. rayados y cuadriculados. ¿Sí? Entonces, bueno, toda esta asociación, si yo te digo que acá hubo una escuela, y bueno, es probable que Sí, encontremos este contexto. ¿Sí? También encontramos frascos de tinta, tinteros, frascos de brillantina, polveras, bueno, todo esto nos habla de estos diferentes usos institucionales. ¿es una moneda esto que estamos viendo acá? Esa es una moneda, sí, pero a pesar de que siempre eso llama más la atención, lo más interesante es este manguito que vemos ahí, que quizás no se llegue a distinguir, pero cuando pasó por el proceso de conservación y restauración, por la limpieza, se descubrió una leyenda que dice typewriter. ¿Qué significa? Esto? Que es un cepillo para limpiar máquinas de escribir, ¿sí? Las primeras máquinas de escribir. Pocas veces en la arqueología encontramos un elemento que nos diga qué es y para qué sirve. Bueno, este es uno de los casos. Y los otros elementos que estamos observando, esto decíamos es una parte de una institución educativa que claramente en contexto con todo lo que vemos queda claramente representado. Y después, ya sobre el final de la época, ya esto se subdividió y acá se construye una casa de altos, abajo funcionaban locales de alquiler y en el primer piso funcionaban un inquilinato, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos. Muy comunes en la época. Muy comunes en la época, eso se construyó en el año 1903, es la última vez que se hace una construcción acá, y es el que perdura hasta el año 1970. Y ahí, si te fijas, hay objetos que pertenecen al siglo XX y que nada tienen que ver con las otras vitrinas, ¿sí? Por la materialidad que tienen. Mucho más familiares y más cercanos a nuestra época, como claramente. Por ejemplo, el plástico. ¿Sí? El plástico es un elemento que es de nuestra época y que si aparece en cualquier otro momento, tenemos que empezar a pensar qué pasó ahí, si trajeron tierra de otro lugar, si algún animal hizo un pozo y eso migró hacia abajo, pero si aparece en este contexto está bien, porque estamos hablando de 1900 a 1970. Tenemos la pava enlosada, botellas de soda, una botella de gaseosa, esa botella de pico alto que tenemos ahí es una especie de licor de hierbas, ¿sí? Que se llamaba Amaro, muy famoso en el año 1930. Y bueno, todo esto como que empieza a traernos ese recuerdo, esa familiaridad de algo que podemos tener nosotros en nuestra casa, que hayamos visto en la casa de nuestros abuelos. Y parte de una vajilla mucho más sencilla por los cubiertos que estamos viendo acá que fueron recuperados. Incluso la loza, que persiste hasta nuestros días, vemos que es de una confección mucho más sencilla. Exactamente. También. Todo ya industrializado, por supuesto, lo que no ocurre todavía en las vitrinas anteriores. Porque si bien en el momento de ocupación Rosas Escurra ya empieza la revolución industrial y las losas se crean en serie, toda la decoración se continúa haciendo a mano una por una. Entonces es una semi-industrialización que tenemos hasta el momento. La cisterna todavía no la pudimos ver y me parece que es hasta una imagen un tanto llamativa porque convive lo que me estabas contando con todo lo que es una edificación moderna. Exactamente. Así que si te parece, me contás un poquitito más sobre eso, sobre la conservación y sobre cómo llevaron adelante esta conservación para la construcción que se hizo en todo lo que es alrededor. Bueno, este proyecto es un proyecto que se rehizo varias veces a partir del hallazgo de la cisterna, que como ahí te la presento, como te decía, en sus inicios tenía 8 metros de alto, a esta cisterna le faltan 4 metros hacia arriba, que es lo que se destruyó, digamos, durante parte de la construcción. ¿Sí? Esta cisterna cae justo donde estaban pensados los ascensores, con lo cual, al ser un objeto patrimonial único, se tenía que reformular el proyecto sí o sí para poder conservarla. ¿Sí? De este proyecto original, finalmente queda esta versión, hoy en día conviven en este lugar, encima hay lugares de alquiler, temporario, tenemos un café, atrás hay 2 locales que están próximos a inaugurarse, 2 salones de eventos y las 3 cocheras. Convivimos en este espacio entre lo que es lo público y lo privado. ¿Sí? Para nosotros como
como trabajadores y como partes del gobierno de la ciudad, se hace muy difícil a veces tener este tipo de espacios, construir nuevos espacios, ¿sí? Adquirir nuevos espacios. Acá hubo una simbiosis entre lo público, que son quienes dimos nuestro saber, quienes hicimos la investigación, restauramos los objetos, se diseñó todo este espacio, y lo privado, que es el que financió. ¿Por qué digo que ganamos los dos? Porque hoy en día tenemos un espacio abierto al público, gratuito, ¿sí? Que tiene visitas guiadas, pero además esto le dio un plus a la empresa constructora, ¿sí? Que le permite tener este atractivo. No todo el mundo tiene un sitio arqueológico En en la su parte lugar, de en la parte su, de claro, en su patio, digamos. sí, ¿qué sería? Un subsuelo, digamos, por decirlo Sí, de acá alguna estamos manera. ya en el segundo subsuelo, sería eso. Y esta cisterna es una cisterna que tiene dos paredes intermedias. Perdón mi desconocimiento, pero contame un poco cómo funcionaba o qué Eso era te iba a esto, contar. Bueno, aparte de la construcción, que me imagino que para esa época era es totalmente todo un destacada, adelanto, ¿no? es totalmente destacada, pero además es muy costosa. O sea, cualquier construcción de un sistema de agua era muy costosa, fuera de 1 metro, de 3 o de 8. ¿Sí? Solamente la hacían algunas personas, personajes destacados de nuestra ciudad. Y tener esta con 7 metros de diámetro ya sobrepasaba todos los límites conocidos. La cisterna, los pisos son de baldosas francesas, baldosas de la región del Havre, está íntegramente recubierta con un revoque hecho de cal y un tipo de grasa animal, que eso la hace totalmente impermeable, y tiene estas dos paredes intermedias que funcionan para nosotros a modo de vasos comunicantes. Si te fijas, tiene unas ventanitas, unas especies de Sí, ventanitas que se replican en las dos ventanas, en las dos paredes. ¿Qué sucede acá? Estas cisternas recogen agua de lluvia, ¿sí? A través de los techos, a través de un sistema de ingeniería, de canaletas, que canaliza toda esa agua, y entran a los laterales de la cisterna. Una vez que bien. llegan a determinado nivel, esa agua empieza a volcar hacia el centro de la cisterna. Y ese pasaje del lateral hacia el centro en forma de cascada hace que el agua se oxigene. ¿Por qué es importante esto? Porque esta cisterna está calculada que puede tener hasta 300.000 litros de agua. 300.000 litros de agua estancada, o sea, de agua podrida, no nos servirían para nada. Por lo tanto, es importante esa función de oxigenación del agua que se produce solo en el centro. ¿De dónde se saca el agua? Con un baldecito del centro de la cisterna, ¿sí? Otro dato importante es que esta construcción está hecha para no verse nunca jamás, porque esto está por debajo del patio de la casa. Estaba completamente tapado, Estaba no había ningún completamente tipo de tapada. acceso ni conocimiento a la No. persona que, por ejemplo, iba a comenzar a construir estos edificios. O sea que yo lo único que veo es un pequeño brocal, que muchas veces la gente equivoca el término y le llama aljibe a Sí, ese brocal, que es como el que que tienen en la puerta. es como el que tenemos en la puerta, que puede tener abajo una cisterna de este tamaño o una cisterna de 3 metros de diámetro o de 4 metros de diámetro. Contanos, Sebastián, porque esto es un recorrido turístico, seguramente muchas personas los vienen a visitar. ¿Qué días, qué horarios? Bueno, nosotros por ahora estamos abiertos al público en general, miércoles, jueves y viernes de 13 a 18. Esos días a las 16 horas hay visitas guiadas donde, aparte de todo lo que van a hablar o hablaron con Eva, también les contamos la parte histórica de todo este sector. Nosotros, recordad, somos de la Dirección General de Patrimonios, Museos y Casco Histórico. Además del Paseo de la Cisterna, también realizamos visitas guiadas para el público en general y escuelas. Si Y ahí, tenemos que invitar a la gente para poder contarle un poco con qué se van a encontrar, ¿cuál es el atractivo quizás más grande que tiene este lugar? bueno, el atractivo más grande que tiene este lugar, obviamente, es la cisterna, que es la frutilla del postre después de recorrer todas las vitrinas con los objetos que junto a los chicos que trabajaron en arqueología pudieron ir encontrando. Así que es bastante interesante y ver un poco lo que fue la historia de Juan Manuel de Rosas, que esto lo utilizó Claro, como casa de gobierno cuando él gobernaba Buenos Aires, y encontrar esos objetos que dicen Federación o Muerte, que nos dan la datación exacta de cuándo fue habitado este lugar, para mí es lo mejor que tiene este sitio. Además, obviamente, de la cisterna, y que fue la cisterna hasta este momento más grande encontrada acá en Buenos Aires y en muchas partes
del territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Llegamos al Museo de Bellas Artes. Benito Quinquela Martín es uno de los artistas más importantes, no solo de la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, sino también del barrio de La Boca, porque retrató mucho de lo que él veía, que eran los trabajadores que habían venido hasta estos lugares y se habían instalado en los conventillos y trabajaban, por supuesto, en ese momento en todo lo que era el puerto de La Boca. Acá nos aparece Quinquela con técnicas por las que no es tan conocido, ¿no? Aguafuerte, grabados. Esta es una historia deliciosa, ¿no? Este es el casamiento de Pedrini. Fíjate que aparenta ser una fiesta de casamiento en las calles de La Boca, ¿no? Celebrando, los novios son saludados desde los barcos, de los balcones. Bueno, ¿para quién era Pedrini? Pedrini era uno de los personajes centrales de un radioteatro que tuvo un momento de furor en los primeros años de la década del 40. El radioteatro era la gran pensión campeonato. El desarrollo del radioteatro seguía las alternativas del torneo de fútbol. Era una pensión presidida por doña Asociación Balompié, sería la AFA. Tenía una hija muy linda que era Miss Campeonato. El amor de esta chica era disputado por todos los inquilinos de esa pensión. Mira. Los inquilinos, cada uno de ellos, representaba a uno de los clubes de fútbol. Obviamente se disputaban el campeonato. El inquilino que representaba a Boca Juniors era Pedrín el pizzero, Pedrín el fainero. En 1940 Boca gana el campeonato y obviamente Pedrín se casa con Miss Campeonato. Fue una fiesta popular increíble. El casamiento se realizó en La Bombonera. Los novios en ficción desfilaron por las calles de La Boca. Los actores, ¿no? Desfilaron por las calles de La Boca. A partir de ese momento, cada vez que Boca ganaba un campeonato, en la tribuna o en la cancha aparecía una novia. Y todavía cada tanto aparece la novia cuando Boca gana un campeonato. Viene desde este momento. Tiene historia. Tiene esta historia. Así que el casamiento de Pedrín de Quinquela, en realidad, él no lo hace explícito. Cuando desfilaron por las calles de La Boca, Pedrín iba con la camiseta de Boca, todo eso. Claro. Quinquela eludía, era uno de los preceptos de la República de La Boca, de la Orden del Tornillo, eludía lo que era cuestiones religiosas, de partidismo político o de divisa futbolística. Todo lo que pudiera generar algún tipo de desencuentro era, de hecho estaba prohibido hablar de eso, de alguno de esos temas en las reuniones de la Orden del Tornillo, ¿no? Entonces, bueno, la obra le quita lo explícito futbolístico. Otra vez Quinquela y otra vez una celebración popular, fogata de San Juan en este caso. Las fogatas siguieron vivas en la memoria de los viejos vecinos del barrio, si bien desaparecieron a partir de los años 60-70. Y sabés que gracias a la presencia en el patrimonio del museo, ya sea bajo la forma de pinturas o en el archivo del museo, volvimos a hacer las fogatas desde el año 2013, acá enfrente. Hacemos las fogatas en comunidad, con comunidades educativas, con asociaciones de la zona. Así bueno, es una forma de patrimonio intangible que acá está representado, en este caso por Quinquela, ¿no? En la cocina de Ana Mellino tenemos los auténticos sabores de mar. Somos una empresa que se dedica artesanalmente a la gastronomía de calidad, con la confianza que ustedes merecen.
Nos encuentran en Avenida Lope de Vega 2698, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finca La Diolinda. Vinos de autor, de partidas limitadas y exclusivas. San Rafael, Mendoza. Rompemos estructuras. Finca La Diolinda. Vinos de autor. www.fincaladiolinda.com.ar. TS Oil Center, el mayor centro especializado en lubricantes, aceites, filtros, pastillas de freno, baterías, con técnicos que realizan un análisis completo de su automóvil, pick-up o camión. Los esperamos en Avenida Leandro Alem, 1440, Monte Grande. Venga a TS Oil Center y dele a su vehículo el cambio que se merece. Hasta acá llegó nuestro recorrido, nos vemos la próxima semana cuando sea nuevamente tiempo de viajar.